El Señor se reveló a sí mismo como el gran yo soy, cuando dijo, yo soy el que soy. Esto es como decir, yo soy el único que existe. Los demás no existen, los demás no son. Todos los que se llaman dioses son falsos, mienten y han de perecer, o ni siquiera existen, son un invento humano. Solo Dios existe sin ser creado. Solo Dios existe por sí mismo. Solo Dios es Dios. Las criaturas existen porque Él les ha dado vida. Y todos aquellos que vivan en Él y para Él vivirán para siempre en Cristo Jesús. Hablemos un poco acerca de uno de los temas más profundos de la Biblia, al cual debemos acercarnos siempre con humildad y con oración, reconociendo que sobre este tema no tenemos la última palabra, y lo vamos a comprender recién cuando lleguemos al cielo. Comenzaremos a comprender un poco de esta verdad tan profunda de la deidad del Señor. En el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, dice lo siguiente acerca de la deidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, conocedor de todo, es sobre todo y es omnipresente. Él es infinito y está más allá de la comprensión humana, pero conocido por su autorrevelación. Él es siempre digno de alabanza, adoración y servicio por toda la creación. Esto está apoyado en los siguientes versículos. Deuteronomio 6:4, Mateo 28:19, Segunda de Corintios 13:14, Efesios 4:4 al 6, Primera de Pedro 1:2, Primera de Timoteo 1:17 y Apocalipsis 14:7. El mismo libro, en el capítulo La Deidad, nos dice lo siguiente. Si bien el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es triuno, no es menos cierto que se refiere a una pluralidad dentro de la deidad. ¿Qué significa una pluralidad dentro de la deidad? Hay un ejemplo muy interesante que es a la vez un ejemplo espiritual. La Biblia es un solo libro, es la santa palabra del Señor, es una unidad. No hay muchas Biblias, hay una sola Biblia, la verdadera Biblia. Pero este libro sagrado está constituido por 66 libros. Cada uno de ellos es un libro inspirado por Dios, pero hace parte de la Santa Biblia. No podemos decir que Mateo es más inspirado que Apocalipsis, o al contrario, porque los dos fueron inspirados por el Espíritu Santo y hacen parte de un solo libro, pero son una pluralidad en una unidad. Algo así nos quiere decir este libro de Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Hay pluralidad en una unidad. Hay pluralidad en Dios. La palabra Dios hace referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa unidad es Dios. Por ejemplo, la iglesia. Hay una sola iglesia verdadera, pero esta iglesia está constituida por una pluralidad de millones de personas. Entonces, cuando decimos la iglesia, nos referimos a una unidad constituida por una pluralidad de personas. Algo así es la deidad. Y pongo estos ejemplos con mucha humildad, sin querer tener la última palabra y respetando a los que piensan diferente. El libro sigue diciendo, en ciertas ocasiones, Dios emplea plurales tales como, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Otro plural, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Génesis 3:22. Ahora pues, descendamos. Génesis 11:7. A veces la expresión ángel del Señor está identificada con Dios. Cuando se le apareció a Moisés, el ángel del Señor dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 3:6. En diversas referencias se hace una distinción entre Dios y su Espíritu. En el relato de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Algunos textos
no solo se refieren al Espíritu, sino que además incluyen una tercera persona en la obra de la redención que Dios realiza. Ahora me envió, habla el Hijo, Jehová, el Señor, el Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo. Isaías 48:16. He aquí mi siervo, habla el Padre. He puesto sobre él, refiriéndose al Hijo, mi Espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1. La primera venida de Cristo provee para nosotros una visión mucho más clara del Dios triuno. El Evangelio de Juan revela que la deidad consiste en Dios el Padre, capítulo 3 de Juan, en Dios el Hijo, capítulo 4 de Juan, y Dios el Espíritu Santo, capítulo 5 de Juan. Una unidad de tres personas coeternas, vinculadas por una relación misteriosa y especialísima. El libro sigue diciendo, una relación de amor. Cuando Cristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34, estaba expresando el sufrimiento producido por la separación de su Padre que el pecado había causado. El pecado quebrantó la relación original de la humanidad con Dios. Génesis 3:6-10, Isaías 59:2. En sus últimas horas, Jesús, el ser que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Al tomar nuestro pecado, al ocupar nuestro lugar, experimentó la separación de Dios que nos correspondería experimentar a nosotros, y en consecuencia pereció. Los pecadores nunca comprenderemos lo que significó para la deidad la muerte de Jesús. Desde la eternidad, el Hijo había estado con su Padre y con el Espíritu. Habían compartido una vida coeterna, coexistente, en absoluta abnegación y amor mutuos. El hecho de haber podido pasar tanto tiempo juntos revela el amor perfecto y absoluto que siempre existió en la deidad. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Significa que cada uno vivió de tal manera por los otros que todos experimentaron perfecto contentamiento y perfecta felicidad. Hablando de la Trinidad o de la deidad. En 1 Corintios 13 se define el amor. Alguno podría preguntarse, ¿cómo se aplicarían dentro de la deidad las cualidades de la longanimidad o paciencia, en vista de que entre sus miembros siempre existió una perfecta relación de amor? La paciencia se necesitó primero al tratar con los ángeles rebeldes y más tarde con los seres humanos desobedientes. No hay distancia entre las personas del Dios triuno. Todas son divinas y sin embargo comparten sus cualidades y poderes divinos. En las organizaciones humanas, la autoridad final descansa sobre una persona, un presidente, rey o primer ministro. En la deidad, la autoridad final reside en sus tres miembros. Si bien es cierto que la deidad no es una en personas, Dios es uno en propósito, mente y carácter. Esta unidad no destruye las distintas personalidades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, el hecho de que en la deidad haya personalidades separadas no destruye la enseñanza monoteísta de la Escritura, según la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un único Dios. Así como la Biblia es una única Biblia, constituida por 66 libros, y no podemos decir que ninguno de esos libros es mayor que el otro. Todos son iguales porque todos han sido inspirados por el Señor. Así también no podemos decir que el Padre es mayor que el Hijo o que el Hijo es mayor que el Espíritu Santo. Los tres son iguales en esencia. Los tres constituyen al único Dios verdadero. Alguien podría decir, pero ¿por qué la hermana de White dice, vi al Padre y al Hijo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Por qué el apóstol Juan en Apocalipsis dice, vi al que estaba sentado en el trono y al Cordero? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo está inspirando a la hermana de White y está inspirando al apóstol Juan. El Espíritu Santo es un ser que se goza en exaltar al Padre y al Hijo. Es modesto, siempre se esconde para que sean exaltados el Padre y el Hijo.
Pero el Señor Jesucristo también es humilde y también es modesto. Cuando habla de sí mismo dice, el Padre mayor es que yo. Pero cuando habla del Espíritu Santo dice, toda blasfemia contra mí o contra el Hijo del Hombre será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Esa es la característica de la deidad. El Padre exalta al Hijo, el Hijo exalta al Padre, el Hijo exalta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo exalta al Padre y al Hijo. Esa es la característica de la deidad. Hay humildad, hay perfecto amor. El gozo de cada uno de ellos es exaltar al otro. Y esto es lo que nos pide el Señor a nosotros como sus hijos. En Filipenses capítulo 2, verso 3, dice que nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Es decir, practicar lo que se practica en la deidad. Ser humildes es tratar al otro como superior. ¿Y cómo se hace esto? Sirviéndole, dándole lo mejor y hacerlo con gozo. Esto es lo que hace la deidad y lo que ha hecho la deidad a través de la eternidad. En cambio, en el orden de cosas que el diablo ha inventado, hay que considerar a los demás como inferiores a nosotros mismos. Entonces, exigimos que nos sirvan, exigimos que nos comprendan, exigimos que nos den lo mejor. En el orden de cosas de Dios, nosotros comprendemos que los demás deberían ser superiores a nosotros mismos. No quiere decir que son superiores, sino que nosotros los consideramos superiores por amor. Y por eso no exigimos que nos comprendan, sino que le damos nuestra comprensión. No exigimos que nos sirvan, sino que le damos nuestro servicio. No exigimos que nos den lo mejor, sino que les damos lo mejor. Ese es el ejemplo que el Señor Jesús vino a mostrarnos al revelarnos el carácter de la deidad. El Señor bendiga tu clase, bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga tu congregación, que el Señor bendiga a su pueblo en la ancha faz de la tierra. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, gracias por tu mensaje, gracias por tu gran amor, gracias por tu gran unidad y gracias por el libro de Apocalipsis que en este trimestre nos va a motivar a prepararnos porque tu venida está más cerca que nunca. Enséñanos, oh Dios, a ser humildes y a poner en práctica tu santa palabra, a tratar a los demás como superiores a nosotros mismos y hacerlo con amor y con humildad. Bendice a cada persona que escucha este mensaje y que lo comparte con otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Maranata, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto. Amén.